Muy buenas noches, apreciados jóvenes y hermanos, compañeros de trabajo aquí en la universidad. Siempre es un gozo reunirnos en la casa de Dios para estudiar las Escrituras. Y queremos también decirles a nuestros hermanos que nos acompañan a través de los medios masivos de comunicación, que nos alegra mucho que desde su hogar ustedes nos acompañan en el estudio de la Santa Biblia. Queremos encontrar en ella el sustento, el alimento que nuestro corazón necesita como hijos de Dios. Una de las grandes verdades que presenta las Escrituras desde aquel día cuando Adán y Eva pecaron y se escuchó la voz en el huerto: Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Hasta las últimas palabras del Apocalipsis, donde dice el espíritu y la esposa dicen ven, ven. Esa verdad extraordinaria bíblica es que se nos presenta un Dios que busca al pecador, no a un Dios airado contra aquel que peca para condenarlo y destruirlo, sino un Dios que se compadece por el pecador y lo busca y lo llama al arrepentimiento. Ese es el Dios que presenta la Biblia, un Dios de amor. Por algo dice la Escritura de nuestro Señor Jesucristo, quien vino a buscar y salvar lo que se había perdido, que Él nos amó de tal manera que dio su vida para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En estos días de cuando la cristiandad celebró la Semana Santa, pues hay muchas maneras de aproximarnos al estudio de estas grandes lecciones que nos llegan de la palabra de nuestro Dios. Sin embargo, déjenme decirles que uno de los métodos para estudiar las Escrituras y ayudarnos a ser poderosos en las Escrituras es acercarnos para estudiar la historia de los distintos personajes que allí se presentan. Y digo la historia porque la historia es mucho más que eso, hermano. La historia de los hombres y mujeres que aquí se describen son lecciones objetivas, son verdades narradas. Detrás de ellas hay mensajes de esperanza y también hay mensajes de advertencia. Por eso es importante estudiar la vida de estos personajes bíblicos, porque dice el apóstol Pablo, lo que quedó escrito aquí, quedó escrito para nuestra enseñanza. Así que cuando nos aproximamos a la vida de un personaje bíblico, bueno, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué dijo? ¿Cuáles fueron sus acciones? Que nos dan esperanza o también que nos dan advertencia, luces rojas para no caer en los mismos errores. Esta noche vamos a estudiar uno de los personajes ilustres, tristemente ilustres, en la Semana de la Pasión, como es la vida de Judas, de quien nos llegan un mensaje de advertencia para nosotros hoy. Si quisiéramos resumir la vida de Judas en una frase, su vida, un mensaje de advertencia para nosotros hoy. Un personaje tristemente ilustre de la Semana de la Pasión. Quisiera primero mencionar que en el Antiguo Testamento existen en los libros de Samuel, en el primer libro y en el segundo libro, se registran dos confesiones muy célebres que se hicieron delante de Dios. Y me refiero a la confesión de Saúl en el primer libro de Samuel y la confesión de David en el segundo libro de Samuel.
Fíjense ustedes que los dos fueron elevados al trono de Israel desde los humildes campos, agricultores, desconocidos. Sin embargo, por voluntad de Dios llegaron a ser reyes de Israel. Tristemente, estos dos grandes personajes cayeron en pecado. Los dos confesaron igualmente sus iniquidades a los profetas. Saúl lo hizo ante Samuel y David lo hizo ante Natán. Sin embargo, solo uno de ellos, la Biblia registra que alcanzó el perdón. El otro no. David, en cuanto él le dijo al profeta Natán, yo he pecado, Natán le dijo, también Jehová ha perdonado tu pecado y no morirás. Pero cuando Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, perdona mi pecado, en este caso el profeta le respondió, por cuanto desechaste la palabra de Jehová, Jehová te ha desechado para que no seas más rey de Israel, ¿verdad? ¿Y por qué estas dos confesiones aparentemente iguales tuvieron términos finales tan diferentes? ¿Por qué las respuestas fueron muy diferentes? Mis hermanos, es que la confesión de David fue la expresión real de un dolor sincero por el pecado que había cometido. Sin embargo, la de Saúl fue una confesión ficticia, aparentada. Fue como la acción de un actor de teatro. Su lengua confesaba un pecado, pero el dolor por ese pecado no había quebrantado su corazón. Y Dios lo sabía. Es que el hombre mira lo que tiene delante de sus ojos, pero hay uno, únicamente uno, que mira el corazón, hasta las intenciones profundas del corazón. Y Saúl, solamente en apariencia, confesaba, entre comillas, su pecado. Pues saben ustedes que por esa razón los resultados fueron diferentes, ¿verdad? Bueno, eso pasó en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento pareciera que el caso se vuelve a repetir, pero ahora los protagonistas son otros. Por un lado está Pedro y por el otro lado está Judas. Dos personajes célebres en ocasión de la semana de la pasión de Cristo. Ambos pecaron. Ambos lloraron su infidelidad. Ambos confesaron. Sin embargo, también existieron grandes diferencias en su confesión. Por un lado, Pedro lloró, dice la Escritura, con lágrimas de dolor su pecado. Pero Judas lloró con lágrimas de desesperación por el pecado que había acariciado y lo llevó a ese sentido de desesperación. Por esa razón, Pedro murió con esperanza de morar, según lo escribió él tiempo más tarde en la primera carta, en la segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 3. Dice la Escritura, él murió con la esperanza de morar según sus promesas en los cielos nuevos y en la tierra nueva, en los cuales mora
la justicia. Ese era su mensaje, esa era su esperanza. Pero por otro lado, Judas, quien quedó atormentado cruelmente por los resultados de su pecado acariciado, la Escritura registra que lleno de desesperación, finalmente se enrolló una soga al cuello y se quitó la vida. La Biblia es bien definida en presentar, mis hermanos, que cuando el Señor venga solamente habrá dos grupos. Abiertas las puertas se encontrarán, decía un himno del antiguo himnario, francas las puertas se encontrarán. Unos sí, pero otros no. Solamente habrá dos grupos, los salvos y los perdidos. No habrá más. Así que, basados en el ejemplo de Judas esta noche, yo quiero invitarles para que meditemos en esa advertencia que nos llega. Cuidado, porque un pecado que se acaricia, un pecado que se tolera, un pecado que se disculpa, que se justifica, un pecado que se disfruta, te va a llevar al mismo fin que llevó a Judas, el traidor. Ese es el mensaje que nos llega desde la semana de pasión con este personaje tristemente ilustre, ¿verdad? Quedó escrita su historia como una luz roja. Cuidado. Esa vida falsa de Judas, esa vida llena de hipocresía de este discípulo, que se decía ser un seguidor de Jesús, que estaba entre los 12 más cercanos de Cristo. La vida llena de falsedad de este hombre es una advertencia, mis hermanos, para todo aquel que piensa que puede vivir en los dos mundos a la vez. Que en algún momento se puede poner el saco de santidad, pero en otros se puede dar la libertad de disfrazarse y mezclarse con el vulgo. No, mis hermanos, no se puede vivir en un mundo espiritual y en un mundo de pecado. Jesucristo lo dijo claramente: el que no es conmigo, contra mí es. Y saben que, ¿cuál fue el problema de Judas, mis hermanos? Es que Judas no llegó al punto de entregarse plenamente a Cristo. Judas hasta cierto punto representa, según lo dice Apocalipsis, a esa generación de la Odisea, que ni es frío ni caliente, sino que trata de vivir en los dos lados. Y así no es posible finalmente encontrar salvación. Deseado de todas las gentes, dice que Judas era tan hábil en ocultar su vida de pecado, era tan hábil para actuar hipócritamente, que dice, deseado de todas las gentes, era tenido en alta estima por los discípulos. Ejercía una influencia poderosa sobre ellos. Dice en el deseado de todas las gentes, si Judas hubiese muerto antes de su último viaje a Jerusalén, habría sido considerado como un hombre digno entre los 12 y su desaparición habría sido muy sentida. Nadie sabía la vida oculta de Judas, porque era muy
hábil en disimular su pecado. Pero este lo llevó a una muerte desesperadamente atroz. Judas tenía también otro problema. No solamente trató de vivir de una manera hipócrita, sino que Judas en su interior mismo no actuó con determinación en contra del pecado, frente al pecado. No debemos pensar nosotros que el hecho de haber vendido al maestro esa noche por 30 monedas de plata fue un hecho repentino en su vida. No, mis hermanos, saben que Juan capítulo 12 y versículo 6 nos describe un poco. Juan capítulo 12 y versículo 6, fíjense lo que dice en este lugar, 12, 6. Dice aquí, pero dijo esto, hablando de un momento en que Judas estaba presenciando el ungimiento de Jesús allí en Betania. Judas habló, dice el 5, oye, este perfume podría haber sido vendido por 300 denarios y dado a los pobres. Fue la exclamación de Judas ante el ungimiento de Jesús. Pero el Evangelio dice, él dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Así que a Judas se le habían confiado fondos del grupo de Jesús y los discípulos. Y el deseo de todas las gentes dice que estas pequeñas sumas de dinero que llegaban al fondo eran una continua tentación para Judas. Con mucha frecuencia, él, cuando hacía un pequeño servicio para Cristo, o dedicaba un poco de tiempo a servicios religiosos, ¿saben qué hacía Judas? Se cobraba de este escaso fondo. A sus propios ojos, él se excusaba diciendo que su acción lo merecía porque él había hecho algo por Cristo. Pero a la vista de Dios, dice deseado de todas las gentes, era ladrón. Agarraba dinero que se le había confiado como el tesorero. Por largo tiempo alimentó esa flaqueza. Se dio pequeñas concesiones y con pequeños hurtos fue alimentando su avaricia. Se fortaleció de tal manera que su amor al dinero superó el amor que debía tenerle a Cristo. Para él valían más unas monedas que tener a Cristo mismo a su lado, ¿verdad? El Salvador del mundo. Y por eso, aquella ocasión lo vendió al Salvador por el precio de un esclavo. Para él valían más las monedas de plata que el Salvador mismo. Saben, mis hermanos, el caso de Judas o el espíritu de Judas pareciera que actualmente se vuelve a repetir. En la vida de muchos cristianos, a veces empiezan a cometer faltas pequeñas que se sabe perfectamente son ofensivas delante de Dios, que no debe actuar de esa manera, que no debe hablar de esa manera, que no debe mirar de esa manera. Se sabe perfectamente porque el Espíritu de Dios trabaja en la mente del cristiano. Sin embargo, la excusa, el pretexto, justificarse. Bueno, ¿qué de malo tiene? Es solamente algo, un ratito, solamente esto, solamente aquello. Pero lo mismo que ocurrió en la vida de Judas está ocurriendo en la vida de muchos.
se van introduciendo imperceptiblemente. Con esas pequeñas concesiones van descendiendo como si estuvieran en un pantano hasta que finalmente se ahogan. Es que cuando una persona empieza a darse libertad y a justificar y a explicar, se vuelve insensible y sus ojos ya no ven como debieran ver. Su conciencia ya no responde a los llamados de Dios. Así que la vida de Judas es un tremendo foco rojo que dice: cuidado, porque un pecadito que tú lo alimentes, le des entrada, se puede fortalecer de tal manera que te va a arrastrar y arrastrar hasta degradarte completamente y finalmente perderte por la eternidad. Fíjense lo que el apóstol Pablo, pensando en los efectos del pecado, en la carta que Pablo escribió a los romanos, vean lo que Dios dice a través de él. Carta a los Romanos, capítulo 6, 12 y 13. Sin duda alguna, el ejemplo de Judas estaba en la mente de muchos cristianos. Yo no tengo base para decir que cuando escribió esto Pablo sin duda se acordaba de Judas, pero es el problema del pecado, mis hermanos. Cuando se visualiza esto, fíjense lo que dice ahí, 12 y 13. Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vean con qué ternura, vean con qué solemnidad, vean con cuánto amor los llamados de Dios para nosotros. No reine el pecado, no le des entrada, no presentes tus miembros al servicio del pecado, sino presenta tu cuerpo al servicio de Dios, ¿verdad? ¿Qué llamados presenta la Escritura? Pero vamos a volver al caso de Judas y vamos a ver cuán terrible es el engaño del pecado, hermanos. Cuán terrible. ¿Saben que la vida de este hombre ilustra y nos advierte contra la crueldad de aquel que nos induce a pecar, contra la crueldad de Satanás? La vida de Judas prácticamente nos dirige al que verdaderamente lo llevó a la destrucción, a Satanás, el que también anda buscando airadamente a quien devorar, ¿verdad? Es que, hermanos, Satanás jamás va a presentar la vergüenza, jamás va a presentar el dolor, jamás va a presentar la miseria, jamás va a presentar la desesperación que produce el pecado. Jamás. Hace algún tiempo, cuando había más publicidad en los medios de comunicación allí sobre el cigarrillo y sobre el alcohol y estos asuntos, ¿ustedes creen que cuando se promueve una bebida embriagante, cuando se promueve algún cigarrillo o alguna otra droga, ustedes creen que detrás de eso presentan los cuadros de desesperación, de maltrato físico, de degradación, de pérdida de trabajo, de ser una persona profesional, de pronto una persona degradada, tirada en la calle, porque esos vicios lo atraparon y lo degradaron? Nunca presenta eso el enemigo. Solamente presenta
disfruta. Si te gusta, disfrútalo. El caso de Judas desenmascara a ese ser infernal, ¿verdad? Porque primero te presenta la dicha, lo agradable, a los ojos, al sabor, al gusto. Pero cuando has caído, entonces con una saña infernal, este demonio lo restrega en nuestra cara, lo restrega en nuestra mente y con un sentimiento de culpa nos lleva a la desesperación y atormenta nuestra existencia. Bueno, eso fue lo que pasó con Judas. Cuando él se enteró de la sentencia de muerte que habían dictado contra Jesús, entonces Judas sintió que la venda que el demonio había puesto en sus ojos se le cayó. Se dio cuenta con desesperación las terribles consecuencias del pecado que había cometido. ¿Saben que de pronto se dio cuenta que la hermosura del semblante de Jesús, se dio cuenta de la ternura de su corazón, de su paciencia inalterable para con el pecador, de lo maravilloso de los milagros que había hecho? Surgió a su mente la santidad de Cristo, la excelencia de sus enseñanzas, de sus doctrinas, la confianza que le había puesto en Él. Recordó que la noche anterior, con mucho tacto, había descubierto las intenciones negras de su corazón, sin que sus compañeros se dieran cuenta. Se acordó que aun cuando llegó al mismo Getsemaní para traicionarlo con un beso, lo recibe como un amigo y le dice: con un beso, amigo, entregas al Hijo del Hombre. Entonces se da cuenta de todo el abuso que él había tenido para con Jesús y esa ingratitud monstruosa que lo llevó a la traición. Así que cuando él contempló este terrible cuadro, mis hermanos, entonces el crimen que cometió le aparece con toda la deformidad y el precio de la traición le pesa tanto en su cuerpo como los remordimientos roedores que rasgaban su corazón. Tenía un remordimiento, no un arrepentimiento. A Judas le parecía que el peso de esas 30 monedas de plata lo estaba consumiendo como un fuego infernal. Y ya no pudiendo soportar más la tortura de esa conciencia culpable, entonces este hombre de alta estatura, dicen deseado de todas las gentes que era un hombre de alta estatura, se abrió paso a través de la muchedumbre asombrada y con un rostro pálido y desencajado, de pronto con una voz ronca que hace estremecer de terror a toda la audiencia, grita con desesperación: ¡es inocente, Caifás! ¡Es inocente! ¡Perdónale, Caifás! Y arroja las 30 piezas de plata a los pies de Caifás y se agarra fuertemente de sus vestimentas y le implora con gritos que suelte a Jesús, quien no ha hecho nada digno de muerte. Y Caifás, quien resultó confuso de momento por esa acción de Judas, no supo qué decir. Sin embargo, después de haber gritado Judas: yo he pecado entregando sangre inocente, Caifás reaccionó.
Pero antes de meditar en la reacción de Caifás, fíjense que ese día de la muerte de Cristo, en el templo mismo, se escuchó el mensaje: Jesús es inocente, por Judas. En el tribunal de Pilato se escuchó: inocente, este hombre ningún mal hizo. Y en la cruz, tiempo más tarde, aquel ladrón que murió al lado de Jesús confesó: este ningún mal hizo. Ojalá que el eco que nos llegue desde las paredes de aquel templo de Jerusalén, que nos llegue desde el tribunal de Pilato, desde el palacio de Pilato, y que nos llegue desde el monte de la crucifixión, sobre la inocencia de Jesús, nos ayude a reflexionar en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar en nuestra vida cristiana. Mis hermanos, ¿saben que ese día, cuando finalmente este hombre mencionó eso? Fíjense, vamos a buscar este texto en el libro de Mateo. Mateo, capítulo 27. Fíjense lo que dice aquí. 27 del 1 en adelante. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Y noten la actitud. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Ah, mis hermanos, qué crueldad en esa respuesta. Y qué perfectamente ilustra la crueldad del verdadero enemigo nuestro, la crueldad de Satanás. Ante esta respuesta es como cuando estoy sufriendo por un error que cometí, cuando estoy llorando por mi pecado, cuando ahora me he metido en un pantano que me siento que me estoy ahogando por mis propias decisiones, por mis propios errores, a plena conciencia, sabiendo que lo que estaba haciendo desagrada y ofende a Dios. Cuando estoy allí, el mismo que nos indujo dice: ¿y a mí qué me importa tu dolor y tu sufrimiento? Tú mismo te lo buscaste. Allá tú. Ese es Satanás, mis hermanos. Así actúa. Aquel día este hombre demasiado tarde salió corriendo. La pregunta es: ¿por qué Judas no recibió el perdón de Jesús ese día? ¿Por qué? Saben que es muy importante que entendamos esto, porque es necesario comprender la justicia de Dios hacia el pecador. Dios es justo, mis hermanos. Ese día es cuando Judas volvió en sí y se dio cuenta de su pecado. Aparentemente presentó todas las características de una conversión sincera. Aparentemente. Fíjense que por el registro bíblico nosotros entendemos
que él se avergonzó, él se horrorizó de su pecado. Él sintió en el fondo de su corazón un dolor amargo por haber entregado a Jesús. Además, esa confesión no lo hizo en privado. Él confesó, él dijo: yo he pecado entregando sangre inocente, y lo hizo públicamente. Hizo más todavía, devolvió el dinero, el motivo de su pecado. Así que, entonces, ¿por qué Jesús no lo perdonó? Después de tantas aparentes muestras de arrepentimiento que no obtuvo el perdón. ¿Por qué Jesús no lo perdonó como perdonó al ladrón en la cruz momentos más tarde? Mis hermanos, Judas había olvidado que él trataba frente a uno que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese día lo que pasó es que ante los hombres vieron la actuación de un gran actor, un excelente actor, interpretando el drama del arrepentimiento. Pero a Jesús no lo podía engañar. Ese día se presentó la negrura de su corazón. El corazón de uno que le gustaba acariciar el pecado y que no cortaba con él. En realidad, mis hermanos, ese día Judas detestó su pecado, pero no lo hizo como una ofensa cometida contra Dios, sino él estaba detestando su pecado porque se dio cuenta de la degradación horrible de su propia persona, a la que había caído como traidor. Se afligió no por haber provocado la indignación de Dios, sino que él se afligió porque se había hecho objeto de infamia y de horror a los ojos de los hombres. En otras palabras, a Judas le preocupaba más ese día lo que los hombres pensaban de él y no lo que Dios pensaba de su pecado. Ese día Judas pecó por avaricia y se arrepintió, entre comillas, solo por orgullo. Es que Judas había hecho de su propia vida su ídolo, su propio ídolo. El deseo de todas las gentes dice que su arrepentimiento, movido por el orgullo, ofendió a Dios más que su propio pecado. Ese día la hipocresía de este hombre fue mayor, el mayor pecado de todos. Quiso aparentar, pero no quería terminar con el pecado. Quiso vivir en dos mundos, el espiritual, pero denme oportunidad de seguir disfrutando mi vida que ofende a Dios. Por esta razón, mis hermanos, la vida de Judas es, vuelvo a repetir, es una tremenda luz roja que nos llega a nosotros a través de los personajes que tuvimos, que se desprenden de la semana de la pasión. La vida de este hombre es una advertencia contra la indiferencia. Noten, advertencia contra la indiferencia a la gravedad del pecado. No lo veo grave, a mí no me parece, yo no creo, yo no siento, creo que es correcto. Si otros lo hacen, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Indiferencia, apatía a los aspectos espirituales, insensibilidad a los llamados llenos de misericordia de Jesús.
al igual que Judas. Hoy hay tantos cristianos que se creen tan listos que pueden vivir en dos mundos, con la vida aparente de santidad y con la vida dándome libertades para disfrutar el mundo y las delicias, entre comillas, que el pecado ofrece. Hermanos, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Dios nos bendiga.